Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Un hombre bondadoso, inteligente. El día de hoy les traigo un video controversial. Uno de esos que hablan de verdades incómodas, de esas que no a todos les gusta escuchar, y mucho menos que se conozcan. Lo que Univision no quiere que sepas. Lo que han escondido por años bajo la alfombra. Hoy sale a la luz, y te lo vamos a contar todo, sin filtros. Son historias fuertes, escándalos que durante mucho tiempo se intentaron mantener fuera del foco público, y que una empresa como Univision preferiría que no supieras. De eso hablaremos hoy. El exactor Adonis Lozada, más conocido como Doña Concha, pasará el resto de su vida tras las rejas. Como siempre, antes de comenzar con el video, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y actives la campanita para que sigas apoyándonos y podamos seguir trayéndote historias como esta. Historias que incomodan, pero que también invitan a reflexionar. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, Chencha. ¡Oh my God! ¿Qué te pasa, mija? ¡Oh my God! ¿Qué te pasa? Amigos, uno de los escándalos más sonados de Univision y que intentaron mantener oculto fue el caso del comediante Adonis Lozada, quien interpretaba el personaje de Doña Concha en Sábado Gigante. Un personaje bastante gracioso, muy recurrente dentro del programa, y que durante años fue parte del entretenimiento familiar. Esta mañana se llevó a cabo otra audiencia con el caso Adonis. Todo parecía marchar con normalidad, hasta que en el año 2009 fue detenido, acusado de poseer material inapropiado relacionado con menores, hechos tan graves que incluso hoy resultan difíciles de mencionar sin generar rechazo inmediato. Que trabajó muchísimos años con don Francisco en Sábado Gigante y que muchos ya se han olvidado, o muchas cámaras de televisión de las cadenas no quieren hablar de este tema. A partir de ese momento todo se tornó turbio, no solo para el actor, sino también para el programa y para la propia cadena. Y aquí viene lo verdaderamente delicado del asunto. Resulta que esta noticia no fue reportada por ninguno de los noticieros de Univision. No hubo notas en Primer Impacto, no hubo reportajes especiales, ni seguimiento mediático. Nada. Si el involucrado hubiera sido un actor de otra cadena, muy probablemente el caso habría ocupado titulares, análisis y hasta especiales completos. Pero al tratarse de un talento de la propia empresa, optaron por el silencio. Otras cadenas fueron las que salieron a informar lo que realmente estaba ocurriendo con el actor de Sábado Gigante. Y es ahí donde surge la pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Hasta qué punto los medios aplican una doble moral cuando se trata de proteger su propia imagen? Como decía mi abuelo, o todos hijos o todos entenados. Si se va a hablar de unos, también se tiene que hablar de otros, porque callar no borra los hechos, solo los esconde por un tiempo. Y el silencio, cuando se trata de temas tan graves, también dice mucho. Cuando Adonis Lozada fue llamado a la corte y las imágenes que le encontraron en su computadora fueron presentadas ante el jurado, se dice que todos quedaron consternados. Las imágenes eran tan desgarradoras que incluso la propia familia del acusado se mostró profundamente afectada durante el juicio. El impacto fue inmediato y dejó claro que no se trataba de un asunto menor, sino de algo verdaderamente grave. Durante el proceso judicial, Lozada negó las acusaciones y aseguró que lo único que buscaba era tener intimidad a través de la cámara de internet, argumentando que era VIH positivo y que no podía mantener relaciones con nadie. Un dato perturbador que, lejos de justificar los hechos, solo añadía más confusión y controversia al caso. Y aquí surge la pregunta inevitable, la que incomoda y la que muchos prefieren no hacer. ¿Por qué Univision no informó nada de esto en sus noticieros? El excómico de Sábado Gigante, Adonis Lozada, fue condenado a 153 años de prisión tras haber sido encontrado culpable en 51 cargos. Sin embargo, otras cadenas como Telemundo y Mega sí estuvieron dando seguimiento a la noticia, informando lo que estaba ocurriendo y exponiendo los hechos tal como se desarrollaban.
Esa diferencia en el manejo de la información deja ver una realidad incómoda. No todos los casos se tratan con el mismo criterio. Por su parte, don Francisco permaneció completamente en silencio y se negó a dar declaraciones sobre el tema. Un silencio que, para muchos, resultó tan contundente como cualquier palabra. Finalmente se supo que el actor había sido condenado a más de 275 años de prisión, una sentencia que refleja la magnitud de los delitos y la gravedad de lo ocurrido. Un desenlace verdaderamente perturbador que, durante mucho tiempo, Univisión mantuvo fuera del radar de su audiencia. Y cuando una empresa decide callar ante hechos de esta naturaleza, la pregunta ya no es solo qué ocurrió, sino por qué se decidió no contarlo. Y bueno, amigos, si este caso les pareció perturbador, lo que viene es un poco más fuerte. Así que prepárense, porque aquí no vengo con miel sobre hojuelas. Al contrario, vengo con puntas que pullan donde más duele. Y sí, vamos a hablar del caso de don Francisco, el mismo presentador de Sábado Gigante, un tema rodeado de silencios, de esos que no siempre se explican. Como decía Arjona, el problema no es lo que dices, el problema es lo que callas. Y aquí, el silencio ha sido largo. Resulta que en 1994, sí amigos, el mismo año en que Brasil salió campeón del mundo en Estados Unidos, la modelo Ana Isabel Gómez, quien trabajó junto a don Francisco en Miami, solicitó $100.000 de indemnización, sin descartar otras sumas en procesos futuros que podrían haber llegado hasta los $5 millones al acusarlo de acoso. Según su versión, los hechos habrían ocurrido en 1989. En su momento, la comediante Gloria Benavides, quien interpreta el personaje de la 4, declaró a una cadena chilena que no le sorprendía la situación, argumentando que en Estados Unidos este tipo de denuncias se utilizaban con frecuencia para obtener dinero. Una opinión que refleja el clima de desconfianza que suele rodear este tipo de casos, y que también muestra cómo muchas veces se descalifica a quien denuncia antes de analizar los hechos. La modelo afirmó que don Francisco intentó propasarse con ella en un hotel Sheraton de Miami en 1989. Posteriormente, fue despedida en 1993, y fue hasta 1996 cuando los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial, el cual, según trascendió, le habría costado al conductor $100.000. Por supuesto, este escándalo no fue difundido por Univisión, ni fue motivo de comentarios en El Gordo y la Flaca, ni en otros programas de entretenimiento de la cadena. Simplemente, se consideró que no era algo que la gente necesitara saber. Y es ahí donde muchos señalan la doble moral, porque cuando se trata de figuras internas, el criterio informativo parece cambiar. Y si de señalamiento se habla, existen otros episodios que, con el paso del tiempo, han sido mencionados respecto a la conducta inapropiada atribuida a don Francisco. Uno de ellos es el testimonio de una mujer llamada Ana López, quien afirmó que en 1984 asistió como público a Sábado Gigante junto a su hija de 16 años. Según su relato, don Francisco pidió conocer a la joven, pero la madre decidió acompañarla porque no le dio confianza a la situación. Asegura que, al llegar, don Francisco comentó que pensó que la joven vendría sola, y que al cerrarse la puerta escuchó que le decía a su asistente que había pedido que viniera sola. Relatos como este han circulado durante años, así como también rumores sobre una supuesta relación amorosa con Sisi Fleitas, modelo de Sábado Gigante. Según versiones no confirmadas, se dice que don Francisco le habría impulsado una carrera como modelo y que le daba regalos costosos. Es importante señalar que estos últimos puntos han sido mencionados como rumores y nunca confirmados de manera oficial. Y aquí es donde entra la reflexión final. Cuando se trata de figuras tan influyentes, el silencio, los acuerdos y la falta de cobertura mediática también forman parte de la historia. No se trata de condenar sin pruebas, pero tampoco de callar selectivamente. Porque cuando los medios deciden qué contar y qué ocultar, la información deja de ser información y se convierte en conveniencia. Y si piensan que ya pasó lo mejor del chisme, amigos, qué poco nos conocen. Apenas estamos calentando motores, así que agárrense, porque lo que viene es todavía más perturbador.
Y esos chismosos que siguen publicando porquerías nos han llenado de vergüenza. Y disculpen si el día de hoy no venimos contando tantos chistes. Hoy no traemos flores. Hoy queremos darle al video un toque de seriedad, porque el tema lo amerita. No se preocupen, en futuros videos volveremos con todo el humor que nos caracteriza, pero hoy toca hablar claro. Así que vámonos de una vez con el siguiente escándalo que Univisión no quiere que te enteres. El caso del conductor de televisión señalado por borracho y la periodista adicta a rechinar el catre. Una historia que bien podría parecer título de una película de Alfonso Sayas, pero que ocurrió en la vida real. Y como digo muchas veces en este canal, la realidad supera a la ficción. El resto de la historia, ya ustedes lo saben. Los problemas matrimoniales y el reciente divorcio de una pareja de famosos se ha convertido en la noticia del momento. De costa a costa en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, todo el mundo está hablando sobre lo que pasó entre Carmen Dominici y Fernando del Rincón. Resulta que el periodista que actualmente trabaja para CNN, Fernando del Rincón, y la periodista puertorriqueña Carmen Dominici protagonizaron uno de los escándalos más sonados en la historia de Univisión. Ambos eran pareja sentimental, un matrimonio recién formado, y se habían conocido dentro de la propia cadena. Todo parecía perfecto, todo color de rosa, pero había cosas ocultas que nadie conocía de ambos presentadores. En su momento, se dijo que Fernando del Rincón tenía problemas con el alcohol y que su carácter se volvía complicado cuando bebía. El punto de quiebre ocurrió cuando Fernando y Carmen viajaron a República Dominicana para asistir a la boda de un amigo. Estando hospedados en un hotel, comenzó una discusión que terminó en un escándalo tan grande que tuvo que intervenir la policía. Según relataron ambos en distintas entrevistas, cada uno, dando su versión, no se conocían lo suficiente y se casaron casi sin haber convivido realmente. Por un lado, Carmen Dominici aseguró que Fernando del Rincón era una persona violenta y que esa noche la había golpeado bajo los efectos del alcohol. Por su parte, Fernando del Rincón afirmó que el conflicto comenzó porque él se negó a tener intimidad, alegando que estaba cansado tras pasar todo el día en la playa, y que esa negativa desató la furia de Carmen, quien comenzó a hacer un escándalo que alertó a otros huéspedes del hotel. El asunto escaló a tal nivel que la seguridad del hotel fue llamada para controlar la situación. El escándalo fue de tal magnitud que todos los noticieros lo publicaron, pero curiosamente, no desde Univisión. 6 meses después de este incidente, Carmen Dominici solicitó el divorcio. Posteriormente, Univisión la despidió, luego de que ella concediera entrevistas en las que acusaba públicamente a Fernando del Rincón de ser violento y de que esa había sido la razón de su separación. Según se dijo, la cadena aplicó una cláusula interna que prohíbe hablar mal del personal de Univisión. Más adelante, Carmen declaró que en Univisión existía machismo, ya que a ella la despidieron, pero no a Fernando del Rincón. Sin embargo, con el tiempo, también trascendió que Fernando terminó saliendo de la cadena por la puerta de atrás, sin explicaciones públicas. Votaron como bolsa de Univisión a Fernando del Rincón. Lo verdaderamente llamativo es que de este escándalo no se informó a través de Univisión. La información se conoció gracias a otras televisoras que le dieron seguimiento al caso. Y por eso este episodio forma parte de la lista de cosas que Univisión no quiere que tú te enteres. Porque si realmente hubieran querido informar, habrían hecho reportajes, análisis y comentarios en programas como El Gordo y la Flaca, como suele ocurrir cuando los involucrados pertenecen a otras cadenas. Pero cuando se trata de los propios, el silencio vuelve a aparecer. Y ese silencio, una vez más, dice más de lo que parece. Y si ustedes piensan que esto es lo único que Univisión ha estado ocultando, no, amigos. Apenas estamos abriendo la cajita de Pandora, porque lo que viene es todavía más perturbador. Ahora vamos a hablar del escándalo del divorcio de Jackie Guerrido con Don Omar, un caso en el que, sorprendentemente, también aparece involucrado el presentador Jorge Ramos. Sí, amigos, como lo oyen, el mismísimo Jorge Ramos, ese hombre serio, el conductor de noticias que ha entrevistado presidentes y los ha confrontado de tal manera que incluso algunos le tienen respeto y hasta miedo. Precisamente por esa imagen pública tan sólida es que este caso resulta aún más delicado.
Resulta que la presentadora del clima, Jackie Garrido, se casó con el reggaetonero Don Omar, pero el matrimonio terminó en un divorcio escandaloso. Don Omar, en su Twitter, acaba de amenazar, pero prácticamente bien feamente, a Jackie Garrido. En su momento, Don Omar llegó incluso a amenazarla públicamente a través de Twitter, diciéndole que tenía 72 horas para presentarse en su casa, ya que llevaba 10 meses sin saber de ella. Dice ahí, Jackie Garrido, llevo más de 10 meses sin saber de ti, gracias a tus inventos y a los mediocres con los que trabajas. Una información verdaderamente perturbadora, porque estamos hablando de un matrimonio. ¿Cómo es posible que un esposo pase 10 meses sin saber dónde está su esposa, sin comunicación y sin verse? Posteriormente, Don Omar declaró a la revista People en español que en Univisión lo tenían vetado, asegurando que él solo quería ejercer sus derechos como esposo de Jackie Garrido. Y ahí queda una pregunta flotando en el aire. ¿A qué derechos se refería exactamente? Según Don Omar, Jackie Garrido hacía más caso a las personas que trabajaban con ella dentro de la cadena, y llegó a decir que Univisión era una empresa de doble moral, afirmando que algunas reporteras se acostaban con hombres casados. Declaraciones fuertes, incómodas, y que, como era de esperarse, no fueron bien recibidas. Con el tiempo, se confirmó que Jackie Garrido y Don Omar ya estaban divorciados, mientras una ola de rumores comenzaba a crecer. Varios programas aseguraron que Jorge Ramos y Jackie Garrido mantenían una relación secreta de carácter amoroso, y que esta habría sido también la razón por la cual la actriz Ana de la Reguera había terminado su relación con Jorge Ramos. Escritor y periodista. Exacto, sabe que él estaba empatado con la actriz mexicana Ana de la Reguera. Ana de la Reguera, claro que sí. Entonces, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, óigame bien, en este revolú de Jackie Garrido, Don Omar, Héctor, han metido a Jorge Ramos y Ana de la Reguera. Pero qué barbaridad, señor. Porque, señoras y señores, están indicando y están diciendo, y no lo digo yo, señoras y señores, están diciendo de que Ana de la Reguera, aparente y alegadamente, dejó a Jorge Ramos porque lo cogió teniendo una infidelidad con Jackie Garrido. ¡Comay! ¡Qué bochinche! Por su parte, Don Omar llegó a declarar que algunos ejecutivos de Univisión utilizaban servicios de escort, es decir, mujeres de compañía, y todo apuntaba a que sus declaraciones estaban dirigidas, de manera indirecta, a Jorge Ramos, quien supuestamente estaría involucrado sentimentalmente con la presentadora del clima. Por supuesto, este escándalo no se tocó en El Gordo y la Flaca ni en los programas de espectáculos de Univisión. La información se difundió a través de otras cadenas, mientras Univisión permanecía en silencio, como si nada estuviera ocurriendo. No mencionaron ni una palabra. Y es ahí donde muchos comienzan a notar un patrón. Aquí es donde queda claro que hay muchas cosas que se intentan ocultar, situaciones que no quieren que tú te enteres. Y entonces surge la pregunta del millón. ¿Creen ustedes que Don Omar realmente se enteró de una relación secreta entre Jackie Garrido y Jorge Ramos? Y otra pregunta igual de inquietante. ¿Qué hace una mujer casada sin comunicarse con su esposo durante 10 meses, teniendo todas las posibilidades de viajar, o al menos, decirle dónde se encuentra? La realidad es que este caso sigue rodeado de silencios. Tal vez habría que entrevistar a Don Omar para que realmente suelte la sopa y explique qué fue lo que lo llevó a divorciarse de Jackie Garrido. Porque, créanme, hay mucho de esa relación que nunca se contó, y quizás no se ha revelado por vergüenza, por conveniencia o por respeto a la propia dignidad. Y cuando hay tanto silencio alrededor de una historia, es porque lo que se oculta suele ser más fuerte que lo que se dice. Nuestro siguiente caso habla de una pareja de presentadores de Univisión que, según se ha documentado, incurrieron en adulterio, ya que uno de ellos estaba casado. Mientras su esposa cumplía una condena en prisión, él aprovechó para vivir un romance intenso con una presentadora de primer impacto. Posteriormente, se divorció y contrajo matrimonio con ella.
Estamos hablando del caso de Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno, quien en ese momento era esposo de la pastora Marta Socarrás. Según se informó en su momento, ella fue acusada de fraude relacionado con Medicaid, al presuntamente vender productos médicos y haber incurrido en el pago de comisiones, lo cual fue considerado un delito federal. Fue declarada culpable y enviada a prisión por 1 año y 6 meses, condena que cumplió en su totalidad. Sin embargo, lo más duro para ella no fue la cárcel, sino enterarse de que mientras estaba en prisión, su esposo, Mario Andrés Moreno, se había involucrado sentimentalmente con Bárbara Bermudo. Contraté un detective privado. Una foto cuando sale Mario Andrés a casa de Bárbara Bermudo, entra en la puerta, se da un tremendo beso apasionado y entra por horas. Al ingresar a prisión, la pastora supo que estaba embarazada y dio a luz a su bebé estando privada de la libertad. Tras el nacimiento, decidió entregar al recién nacido a Mario para que lo cuidara, ya que no quería que su hijo creciera dentro de la cárcel. Con el paso del tiempo, según relató la propia pastora, comenzó a sentir que Mario se alejaba emocionalmente. Lo percibía distante. Ante esa sospecha, decidió contratar a un detective privado para saber qué estaba ocurriendo. Las imágenes que recibió, según sus palabras, fueron desgarradoras y desconsoladoras. Una fotografía de su esposo besando apasionadamente a Bárbara Bermudo, mientras sostenía en brazos a su bebé recién nacido. Un sentimiento nuclear de muerte fue ver en esas fotos involucrado a mi bebé recién nacido. Al niño, a Daniel. A Daniel. ¿Lo ves que ella lo cargaba? Claro, los veo a ellos con nuestro bebé. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Ese momento, según ella, le llenó de tristeza y coraje. La pregunta que la atormentaba era inevitable. ¿Cómo era posible que su hijo, con apenas días de nacido, estuviera en medio de una relación sentimental que se había construido mientras ella estaba en prisión, sin posibilidad de defenderse ni de hacer nada? Pero ciertamente no cumpliera su pacto de lealtad y de fidelidad, y que en el momento de mayor necesidad me abandonara y sacara a la luz pública el romance que tenía con otra mujer, un amante. Si tienen que meterla presa, que la metan presa. Tras salir de la cárcel, Marta Socarrás presentó la demanda de divorcio y posteriormente Mario Andrés Moreno contrajo matrimonio con Bárbara Bermudo. La pastora escribió un libro titulado Estafa el corazón, donde habla abiertamente de la traición y de lo que considera un delito imperdonable. En él relata cómo se fraguó ese romance y cómo vivió la infidelidad en uno de los momentos más frágiles de su vida. Cuando intentó promocionar su libro, tuvo que hacerlo en otras cadenas como Telemundo y Mega, ya que Univisión se negó a entrevistarla, evitando que su audiencia conociera esta historia. Años que das a luz a tu hija en prisión o a hijo en prisión, que casi eres deportada. Por su parte, se ha dicho que Bárbara Bermudo abrazó la fe cristiana y ha declarado que considera a su esposo como un hombre que Dios le envió. Sin embargo, muchas personas cuestionan ese discurso, argumentando que la fe no puede justificar una relación que comenzó cuando una de las partes estaba casada y su esposa se encontraba privada de la libertad. Mientras tanto, la pastora Socarrás ha dado testimonio de cómo logró sobrevivir a la cárcel y a la infidelidad, y cómo esa traición, lejos de destruirla, la ayudó a convertirse en una mujer más fuerte. Desde entonces, ofrece charlas y conferencias sobre cómo una mujer puede salir adelante después del engaño y la mentira, especialmente cuando ocurren en el momento más vulnerable de su vida. Un día me dijo, mi amor, el que está viviendo en una prisión sin ti, soy yo. Ay. Por otro lado, el escritor y periodista Pablo Padula publicó el libro Secretos de Impacto, una obra que, según él mismo ha dicho, Univisión no quiere que usted lea, ya que expone algunos de los secretos más ocultos de la televisión en español. En ese libro se detallan los seguimientos realizados por el detective privado, quien observó cómo Mario Andrés Moreno llegaba a la casa de Bárbara Bermudo
y salía de madrugada, manteniendo una relación que describe como adúltera. Hoy, esa relación es presentada públicamente como una unión bendecida por Dios. Pero para muchos, la historia completa sigue siendo una herida abierta, un relato donde el silencio mediático pesó tanto como la traición misma. Ay, amigos, la verdad es que hasta a mí se me está poniendo la piel chinita con todos estos secretos que les estoy trayendo. Y se los digo con sinceridad, espero que me ayuden compartiendo este video, porque les aseguro que hablar de estos temas no es fácil y probablemente me traiga algunos problemas. Así que ayúdenme, por favor. Apóyenme con su like, con su comentario, para que esta información pueda difundirse, porque de lo contrario el video puede ser bloqueado. Y si quieren que siga trayendo más videos como este, su apoyo es fundamental. Ahora díganme ustedes, ¿han visto que Univision haya publicado algo de toda esta información que les estoy dando? La respuesta es clara y bastante obvia. No. Posteriormente, se supo que Univision decidió despedir a Bárbara Bermudo y al periodista Mario Andrés Moreno, supuestamente porque el tema se estaba volviendo demasiado escandaloso y la cadena no quería verse involucrada. Eso es lo que se ha dicho. Amigos, estamos llegando a un punto donde los secretos se vuelven cada vez más espeluznantes, porque ahora ya no solo hablamos de amor, traición e infidelidades, sino de algo todavía más delicado: jugar con la religión. Y sí, amigos, este es uno de los temas más fuertes y, por supuesto, uno de los que menos quieren que sepas. El escándalo llegó incluso a la Iglesia Católica, cuando el padre Alberto, quien estaba siendo considerado para un programa unitario de Univision, fue captado en una playa de Florida con una mujer que era su pareja sentimental. A simple vista, podría no parecer nada fuera de lo común, ya que el padre Alberto era soltero. El problema es que los sacerdotes católicos hacen votos de castidad y no pueden mantener relaciones sentimentales. Esto provocó un escándalo enorme. El padre Alberto mantenía una relación con una mujer guatemalteca, quien hoy en día es su esposa. Lo que más dolió a muchos católicos no fue solo la relación, sino el hecho de que, según dicen, si no lo hubieran descubierto, probablemente habría seguido ejerciendo como sacerdote. No salió a decir la verdad por voluntad propia, sino porque fue expuesto. Y aquí viene la parte más delicada. El padre Alberto tenía un seguimiento masivo. Era responsable de casar a varias figuras de Univision y llegó incluso a oficiar misas importantes, como la que se realizó cuando falleció Celia Cruz, amigo cercano de varios presentadores. Personalidades como Cristina Saralegui y otros famosos lo visitaban constantemente cuando estaban en Florida. Tras el escándalo, Univision decidió cancelar el proyecto que tenía con él, y el padre Alberto dejó la Iglesia Católica Apostólica Romana para integrarse a una iglesia donde sí se permite que los sacerdotes tengan esposa. Y aquí surge una reflexión inevitable. Usar la religión para generar dinero o poder mediático es algo que no debería permitirse. Si se quiere hacer negocio o entretenimiento, debería hacerse desde un espacio secular, no desde una imagen de santidad que no se sostiene. Y bien, amigos, durante años Univision se ha presentado como una cadena en contra del racismo, pero todo se vino abajo cuando uno de sus presentadores protagonizó un escándalo de ese tipo. Hablamos del caso de Rodner Figueroa, quien era presentador de El Gordo y la Flaca. En una emisión llegó a hacer un comentario comparando a la entonces primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, con un personaje de El Planeta de los Simios. Independientemente de las preferencias políticas de cada quien, ese comentario fue fuera de lugar y absolutamente inapropiado. Son expresiones que no se pueden tolerar bajo ninguna circunstancia. Univision reaccionó de inmediato y lo despidió, vetándolo por completo de la cadena. Hasta el día de hoy, Rodner Figueroa continúa fuera de Univision y ha creado su propio espacio en YouTube, donde ha hablado del tema y ha dicho que sus palabras fueron sacadas de contexto. Este caso deja una lección clara para cualquiera que esté frente a un micrófono. Cada palabra cuenta, y cualquier comentario puede ser usado en tu contra. Lo curioso es que de este tema no se habló dentro de Univision. Fueron otras cadenas las que le dieron el derecho de réplica a Rodner Figueroa,
permitiéndole contar su versión de los hechos. Univisión nunca lo entrevistó, ni lo ha vuelto a invitar, lo que coloca este episodio, una vez más, en la lista de los escándalos que Univisión no quiere que tú te enteres. Y cuando una empresa decide callar selectivamente, el silencio también se convierte en parte del escándalo. Y nuestro siguiente caso involucra a una presentadora de noticias y a un alto ejecutivo de Univisión, que estuvieron casados, pero cuyo matrimonio terminó envuelto en un escándalo cuando salió a la luz que la presentadora estaba embarazada de otro hombre, mientras aún seguía casada con el ejecutivo. Sí, señores, hablamos del escandaloso divorcio de Pamela Silva y César Conde y del nacimiento de su hijo Ford, revelándose posteriormente que el padre del menor no era su entonces esposo, sino un empresario llamado Jordan Gary. Por supuesto, esto generó una enorme controversia, ya que Pamela Silva mantuvo la identidad del padre en secreto durante casi 2 años, mientras seguía siendo la esposa de Conde, quien se deslindó públicamente del embarazo. El tema se convirtió en motivo de discusión pública y de chismes de farándula, aunque sin el seguimiento mediático que otros casos similares sí han tenido. Pamela Silva y César Conde estuvieron casados alrededor de 10 años, y la propia presentadora declaró que nadie se casa para divorciarse, reconociendo que el divorcio fue una de las experiencias más difíciles de su vida. Y es cierto, nadie se casa pensando en separarse. Pero también es válido decir que nadie se casa esperando que su esposa tenga un hijo con otro hombre. Un escándalo de grandes proporciones que, curiosamente, fue tratado con mucha cautela por la cadena, quizá por tratarse de una de sus figuras más visibles. Y aquí la reflexión es inevitable. ¿Se le dio al caso el seguimiento que ameritaba? Muchos consideran que no, precisamente porque se trata de una presentadora de Univisión y porque, una vez más, hay historias que prefieren mantener en bajo perfil. Ahora les pregunto, amigos, ¿qué opinan ustedes de este caso? ¿Les parece realmente escandaloso que una mujer casada salga embarazada de otro hombre, o creen que fue una exageración de la prensa? Su hijo y el misterioso padre como una familia normal. Y bien, el siguiente punto nos lleva a otro tema delicado: los despidos dentro de Univisión que, según han dicho los propios protagonistas, ocurrieron por una sola razón: la edad. Casos en los que, supuestamente, se buscó dar paso a gente más joven. A esta sección bien podríamos llamarla Despedidos por viejos. Y el primer nombre que aparece es el de Cristina Saralegui, una de las figuras más emblemáticas de la cadena. Ella misma ha alegado que fue despedida porque Univisión quería darle espacio a caras nuevas, a pesar de que llevaba más de 20 años al aire, con un programa exitoso y buenos niveles de audiencia. Sin embargo, los ejecutivos consideraron que era momento de un cambio. Cristina también reveló que atravesaba por un problema de alcoholismo, aunque aseguró que nunca lo mostró frente a las cámaras, y que, en realidad, vivía prácticamente encerrada en su casa. Posteriormente, lanzó duras críticas contra la cadena, afirmando que dentro de Univisión había personas que no sabían valorar el talento, y que en cualquier otro lugar habrían hecho lo imposible por retenerla. Mientras tanto, Univisión quedó con la imagen de ser una de las pocas cadenas capaces de despedir a su gente más talentosa, no por falta de resultados, sino por considerarlos prescindibles ante la llegada de nuevas generaciones. Y aquí queda una reflexión final. Cuando la experiencia, el rating y la historia pesan menos que la imagen y la juventud, algo dentro de la industria empieza a perder el rumbo. Otro de los que acusó a Univisión de despido por edad fue el Chacal de la Trompeta, conocido como Leonardo Núñez Guerrero. Él mismo declaró que había sido el Chacal de Sábado Gigante por más de 25 años y que aceptaba que había sido despedido por viejo, porque no encontraba ninguna otra razón válida para su salida. Aseguró que siempre tuvo una buena relación con don Francisco, que jamás hubo conflictos entre ellos, y que, aún así, nadie salió a defenderlo. Según contó, don Francisco no lo protegió, no intercedió por él, y no dijo nada a su favor para que pudiera quedarse. Simplemente le hicieron saber que estaba fuera, con un mensaje frío, casi resignado. Algo así como: pues ni modo, estás despedido, suerte para la próxima. Una salida que, para alguien con décadas de trabajo, dejó más preguntas que respuestas. Finalmente, otro que también afirmó haber sido despedido por viejo, fue el propio don Francisco.
Él mismo reconoció que sabía que algún día tendría que dar un paso al costado. Entendía que el tiempo pasa y que los ciclos se cumplen. Sin embargo, lo que no esperaba era que Univisión decidiera cancelar por completo Sábado Gigante. Don Francisco pensaba que el programa continuaría con otro presentador, mientras él quedaría como productor o figura detrás del proyecto. Pero la sorpresa llegó cuando la cadena le informó que el programa simplemente no seguiría más, cerrando así una era completa de la televisión en español, sin transición ni despedida prolongada. Y esa decisión, para muchos, confirmó lo que otros ya habían denunciado, que en Univisión, cuando llega el momento del relevo, no siempre hay espacio para la experiencia, ni para la historia, ni para quienes construyeron la marca durante décadas. Pues bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este nuevo video de Tutoriales Gerberín. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Y como siempre, si les gustó el contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y por favor compartirlo con sus amigos y familiares, para que esta información llegue a más personas. Ahora sí, nos vemos en una próxima ocasión.